Bienvenidos a Instituto Bíblico Gómez, aquí localizado en Hemet, California, el canal de YouTube. Yo me llamo Jaime Gómez y hemos puesto este canal en YouTube para enseñar la palabra de Dios. Ya miramos en la iglesia ahorita muchos sermones, muchos cristianos no aprenden porque no se está enseñando la palabra de Dios en las iglesias. Y por esa razón hemos hecho estos videos y hemos puesto este canal en YouTube para que la gente hispana puede también entender la palabra de Dios. Puede tener un canal donde van a aprender la palabra de Dios. No te vamos a decir qué vas a creer, en qué vas a creer. Quiero que tú crees como yo creo. No, te vamos a leer la palabra de Dios, a estudiarla, enseñarla y vamos a aprender juntos lo que realmente es la verdad de la palabra de Dios. Es muy, muy importante. Quizás ustedes han ido a muchas iglesias y miran que nomás es de puro negocio, puro dinero, como un negocio, pues, en que quieren poner paredes, quieren hacer edificios grandes, quieren más dinero para esto, para lo otro. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida humilde, una vida donde estamos dependiendo en el Señor. No estamos buscando las riquezas de este mundo, no estamos involucrados en la vida, en el mundo de esta vida. Siguiendo cosas que son trampas del enemigo. Y aquí en este versículo, hablando de la pelea espiritual, leyendo Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, vamos a mirar y aprender realmente quién es el dueño de este mundo y cómo trabaja Satanás, el enemigo de nosotros. Y qué dice Jesús acerca de la palabra de Dios en que nosotros debemos de aprender y huir de estas mañas, de estas trampas que pone el enemigo para desviarnos, para robarnos nuestro gozo, para robarnos y destruir nuestras familias, etcétera y etcétera. Por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 4, empezando con versículo 5 y vamos a leer hasta versículo 8. Ok, es Lucas capítulo 4, versículo 5. Esta es la tentación de Cristo. Sabemos aquí en versículo 1 que Cristo no ha ayunado por 40 días, tiene hambre. Satanás empieza a traer la tentación. La primera es de las piedras a convertirlas a pan para que pueda comer. Le dice que no. Y aquí la segunda es muy importante, que aquí leemos y aprendemos cómo es, qué poder tiene de Dios Satanás en este mundo. Y aquí le empezamos a leer versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, dice Satanás. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí terminamos. Aquí leyendo la escritura, aprendiendo la escritura, entendiendo la pelea espiritual en que estamos, fácilmente aquí se lea que Satanás, hablando y tentando a Jesús, le muestra todos los reinos de la tierra. Y él le dice al Señor Jesucristo: te daré todo, esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Primeramente entendiendo por qué está entregada los reinos de este mundo, simplemente estaban dados a Adán en el principio, en el libro de Génesis. Ahí miramos, antes que pecó Eva y Adán, ¿verdad?
Dios le dio todo a Adán. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, al que tú sirves, ¿verdad? Es tu maestro. ¿Ok? So, si servimos pecado, el padre del pecado naturalmente es Satanás. So, en ese tiempo cuando pecaron, hay en el Garden de Eden, miramos que obedecieron a Satanás. Y en ese momento Satanás aceptó todo lo que le dio Dios a Adán. Entonces él se encargó de las cosas del mundo hecho de mano. ¿Ok? Muy importante que entendamos eso. Hecho de mano. Satanás se controló y se hizo dueño de esos reinos y las cosas del mundo. La gloria, las riquezas del mundo. Muy importante. Y ahí dice, y acuérdense, aquí en versículo 8, donde responde Jesús, nunca dice, ay, lo reprende a Satanás y dijo, mentiroso, diablo. No estás hablando la verdad, porque sabemos que el padre de la mentira es Satanás, pero aquí en estos versículos no está diciendo la verdad. Muy raro que habla con la verdad Satanás, pero aquí está, porque Jesús en la contestación de él, en versículo 8, no lo reprende, no lo corrige diciendo, mentiroso, tú no eres nadie aquí, yo soy el que mando. Sobre todo, naturalmente Dios, pero los reinos de Dios, la gloria y el poder y las riquezas, Satanás es el dueño y aquí vamos a aprender eso. Muy importante que entendamos eso. Se hizo dueño Satanás y aquí dice en versículo 6, porque me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahí miramos simplemente que es el dueño él y el que quiere Satanás se la da. Pero hay un detalle, ¿verdad? El versículo 7. Aquí está el detalle. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si queremos a Jesús primero, si quería las riquezas y la gloria, todo lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús, si lo quería, tenía que postrarse y alabar al diablo. Imagínate. Muy importante que miramos esto. Es una verdad profunda que aquí nos está enseñando. Que las cosas del mundo, simplemente para nosotros hoy en 2018, en el año 2018, miramos que ese deseo para la carne de las riquezas y la gloria de este mundo es de Satanás. Pero tenemos que alabarle al diablo si es que queremos esas cosas. Has escuchado, naturalmente, han escuchado que mucha gente ahí vende su alma al diablo. Es verdad. Aquí nos enseña eso. Sí, es verdad eso. Mucha gente lo hace. Se han fijado que los más pecadores de este mundo tienen más dinero. Fíjense, piensan. Las artistas en la tele, ¿verdad? Los artistas que cantan y los que están bien levantados en este mundo, ¿qué? Mucho dinero, mucha riqueza y mucho pecado. Jesús mismo dijo que los vas a conocer por sus obras. Mira lo que hacen. Homosexualidad, perversión, fornicación, pecado. Cantando de pecado, cantando de matar policías y sexo por todos lados. Esas son obras que glorifican al diablo, al Satanás, no al Señor Jesucristo. Imagínense, piénsanla. Muy importante que entendamos aquí en la escritura. Te la estoy leyendo, hermano y hermana. No son palabras mías, sino la escritura. Si te hincas y me alabas, te doy todo, dice Satanás a Jesucristo. En eso aprendimos, hermanos y hermanas, que estamos en una pelea espiritual. Y la carnada, unas veces que usa Satanás, son riquezas del mundo. Son las del deseo de la carne, deseo de los ojos y el orgullo de la vida, como dice primero Juan. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Nos da la advertencia el apóstol Juan. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15.
que no amamos al mundo. Es muy importante. Que creo que conocen esa escritura, y te la voy a leer, primero de Juan capítulo 2, empezando con versículo 15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos el corazón dividido. Así se puede ser. Entonces, cuando buscamos las cosas del mundo, las cosas del diablo, que apenas leímos aquí en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Él los maneja, y si lo alabamos en pecado, nos da. Entonces, ¿por qué nos vamos a involucrar en este mundo, en esas cosas? Y aquí nos dice Juan también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Otra vez nos da advertencia la palabra de Dios, que no debemos estar amando el mundo. Y muchos como cristianos estamos involucrados en el mundo. Tenemos pastores falsos que trabajan, están pagados por el diablo ya. Riquezas tienen a lo loco, enseñándonos, engañándonos, diciendo que hermano, hermana, me das unos $100 y el Señor te va a multiplicar y te va a mandar unos 1000. Puras mentiras, hermano y hermana. Esos son enemigos del Señor Jesucristo. Están comprados de Satanás. Como Jesús dijo, los conoceréis por sus obras. ¿Qué son las obras de él? Nomás hablando del dinero. Money, 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 como dicen. Hermanos, hermanas, hay que sacar la cabeza de la arena y entender. Hay que ser sabios. ¿Qué dice? Hay que ser sabios como serpientes, pero calmados como palomitas, ¿verdad? Entonces no hay que ser tontos. Hay que tener sabiduría y reconocer. Primeramente, leer la palabra de Dios para aprender, acercarnos más al Señor. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para sobrevencer el pecado, sobrevencer el engaño y aprender del Señor y crecer como cristianos. Eso es la voluntad de Dios para cada cristiano, para cada hijo y hija del Señor. Simplemente está en la palabra de Dios, ya está escrito, hermanos y hermanas. No importa en qué has pasado, en qué vida has llevado, nos arrepentimos. 1 de Juan 1:9 dice, ¿verdad? 1 de Juan, aquí estoy ya casi, 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos arrepentimos y seguimos en el camino, nos levantamos, nos sacudimos, ¿verdad? Hermano y hermana, y seguimos adelante. Hay perdón en esta vida cristiana, hermano. Tenlo de seguro. Pero hay que aprender del Señor. Las iglesias ahorita, especialmente donde yo estoy en Estados Unidos, han fallado. Los pastores, 99% de ellos están comprados de Satanás. Acuérdate lo que dijo Pablo, que en Corintios, donde dice que Satanás se viste, se disfrace como ángel de luz, y ahí está en las iglesias. Es el primero que llega a las iglesias, tiene el pastor todo controlado y nomás te enseña historia de la Biblia, historias, nada de aplicación para nosotros. También fíjense, cuando enseñan la palabra de Dios, ahí te dan que no saben y que hay que escoger las contestaciones y la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es así. Hay una verdad y es lo que leemos en la palabra de Dios. Y si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros de nacer,
¿Cómo vamos a entender la palabra de Dios? No somos hijos y hijas de Dios, pero a lo contrario, si entendemos que el Señor nos ha escogido, ha plantado su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, como Él dijo que iba a cambiar el covenante, el pacto nuevo, ¿verdad? En Jeremías 31 a 34, Él mismo dijo que iba a cambiar el pacto, ¿verdad? Y Dios iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él dijo eso. Te lo leo ahí, Jeremías 31, empezando con versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, ya sabemos que por ellos, la casa de Israel, los israelitas, viene la salvación a los gentiles que nosotros somos. Él dijo que iba a cambiar el pacto. Y ese pacto se instituyó en la crucificación de Cristo. Acuérdate, en la última cena levantó la copa el Señor Jesucristo, dijo, esa es la sangre del nuevo pacto. Empezó cuando Cristo murió. Nosotros viviendo aquí en el año 2018, nosotros estamos abajo del covenante nuevo, no el viejo. Nosotros no somos israelitas. La esposa de Dios, Revelación, Apocalipsis 21. Somos esposa del Cordero. ¿Ok? Apocalipsis 21, versículo 7. Ahí miramos que somos la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo y la esposa de Dios son dos distintos grupos de gente. Los israelitas, la esposa de Dios, testamento viejo, pacto viejo, gentiles. Y los hijos de los judíos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que están abajo del nuevo covenante, nacidos después de la crucificación de Cristo, que somos la novia del Cordero, la novia de Jesucristo. Son distintos. Hay muchos engañadores ahorita predicando, en inglés es replacement theology. En otras palabras, que la iglesia del Nuevo Testamento reemplaza a los israelitas del Testamento Pacto Viejo. No es verdad eso. En Apocalipsis 21 se miran en ese capítulo, Apocalipsis 21, léanlo por favor. Se miran los dos grupos. En los primeros 6 versículos de Apocalipsis capítulo 21 simplemente habla de la esposa de Dios. ¿Ok? No somos nosotros la esposa de Dios. Fueron los israelitas, los hijos de Jacob, los de los tribus, ¿verdad? Ellos tenían el pacto viejo de sangre con el Señor Dios Padre. No con nosotros, no nosotros, ellos. Y en versículo 21, 1 a 8 habla de la esposa de Dios en Apocalipsis. Empezando con versículo 9, ahí entonces habla de la esposa del Cordero, que viene siendo los hijos de los israelitas que no estaban abajo del pacto viejo y los gentiles que están abajo todos del nuevo pacto. Nosotros nos dicen que somos la novia del Cordero. Y aquí dice la esposa del Cordero. Esposa del Cordero, nuevo pacto. Esposa de Dios, viejo pacto, no son iguales, hermanos. Muy importante que entendamos eso. Capítulo 21 de Apocalipsis nos explica todo eso. Miramos que porque estamos abajo del nuevo pacto, aquí en Jeremías nos está explicando el cambio grande del pacto nuevo. Y a ver si son sabios, si pueden levantar qué es el cambio. ¿Qué es el cambio grande del pacto viejo al pacto nuevo, hermanos y hermanas? ¿Qué es? Pues naturalmente es el Espíritu Santo dado a nosotros. Aquí nos dice, versículo 32 de Jeremías 31.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. So aquí dice, hey, quebraron el pacto viejo, voy a hacer un nuevo. So muy importante que entendemos eso, que ahí dice que iba a cambiar el pacto. Aquí nos dice. So, versículo 33. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Acuérdense, hermanos y hermanas. El Señor no está hablando aquí. Estas son las palabras de Dios Padre. Hay que respetarlas. Hay que creerlas. Es verdad, hermanos y hermanas. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Él iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y nuestras mentes. En otras palabras, después de la cruz, en el pacto nuevo, la gente naciendo después de la cruz nace con el Espíritu Santo morando en nosotros o no. Una de las dos cosas. No era como anteriormente. Miramos que cuando el Espíritu Santo estaba dado primeramente en Hechos capítulo 2, en Pentecoste, cuando cayó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, ahí es donde empezó. Y empezó, pero toda esa gente ahí eran israelitas, eran abajo del Testamento Viejo, acuérdense. Todavía esa gente estaba abajo del Viejo Testamento. Muy importante que entendamos eso. So, ahí empezó a bajar el Espíritu Santo y toda la gente que estaba naciendo después de la cruz, nacía con el Espíritu Santo o no. Estaba escogido del Señor con sus leyes escritas por Dios en sus corazones y mentes o no, después de la cruz. Simplemente así es lo que nos está diciendo, porque otra cosa aquí, el cambio que dice que va a pasar es que ellos serán mi pueblo, versículo 34 de Jeremías 31, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El perdón de pecados. La cruz perdonó la gente, el pecado de la gente. Ya no van a decir, hey, conoce al Señor. Evangelizar es la palabra hay. Ya no se va a evangelizar, no, en el pacto nuevo, acuérdense. En el pacto viejo sí, los discípulos estaban abajo del pacto viejo. Ellos estaban mandados por el Señor Jesucristo a ir a predicar al mundo, a los israelitas que estaban por todos lados del mundo. Quizás no has escuchado eso, pero se llama el diáspora. La palabra de Dios dice en el Testamento Viejo que Dios los iba a castigar y si seguían en su idolatría y pecado y rebelión contra Él, los iba a lanzar de la tierra de Israel. Y así pasó. Si conocen el Testamento Viejo en los libros de Reyes y Crónicas, ahí miramos, después de Salomón cuando murió, el castigo fue que la profeta dice que Dios iba a romper el reino de Israel, dejarle al hijo de Salomón 2 tribus de Judá y Benjamín, ¿verdad? Que viene siendo el reino sur, con la capital de Jerusalén. Y los otros 10 tribus se los iba a romper de Salomón y dar a otro, que viene siendo el siervo de Salomón, que viene siendo Jeroboam, se llamaba. Y Jeroboam se encargó de los 10 tribus del norte reino, que viene siendo el capital. La ciudad fue Samaria. Y en todos los libros del primero y segundo de Reinos y los Crónicas
ahí podemos leer de eso, cómo pasó eso y cómo se hizo la división de Israel a dos reinos. Reino norte de los 10 tribus, capital ciudad de Samaria, y el reino y que se llamaba la casa de Israel, y el reino sur, capital ciudad de Jerusalén, que eran dos tribus y que se llamaba el reino de Judá. Y ahí es donde empezaron a nombrarles los reinos: el del sur, Judá, reino; el del norte, Israel, reino de Israel, el reino del norte. So, ahí miramos, y eso es otro estudio bíblico, pero simplemente así fue. Y con eso miramos que la profeta dice que iba a separarlos, y con eso llegamos aquí a Jeremías 31 diciendo que iba a cambiar el pacto, porque ellos quebraron el pacto viejo y que iba a ser un nuevo. Y en eso, naturalmente, nos abrió la puerta a los gentiles, toda la otra gente que no era israelita, tener salvación y entrar a salvación del Señor por parte de la muerte de su Hijo Jesucristo. Todo fue el plan de Dios. Él ya sabía lo que iba a hacer, y miramos eso en Romanos capítulo 11, en los últimos versículos, que qué grande es el Señor. Su sabiduría nadie puede descubrir. Es muy inteligente nuestro Dios, y tenía y hizo este plan para salvar, por proveer salvación a nosotros los gentiles, los que no eran esposa de Dios en el Testamento Viejo. Nos dio oportunidad, y por eso le damos gracias al Señor por lo que hizo. So, miramos ahí que en Jeremías 31-34, el evangelismo ya no se hace, es obsoleto, se dice, ya no se usa, porque todos en el nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo, naturalmente los que son hijos y hijas de Dios. Por sus obras los conoceréis. O si miras gente que es atea, no cree en Dios y no quiere nada del Señor, y están haciendo homosexualidad y pecados terribles, quizás esa gente no tiene el Espíritu de Dios. Si lo tiene y está en rebelión, un día el Señor los va a corregir y van a regresar al Señor como el hijo pródigo. Sabemos eso. So, la gente que todavía, si quizás está en pecado y está vivo, no podemos decir porque está en pecado, no, ese cuate va al infierno. No podemos decir eso todavía, porque todavía vive. El Señor puede ser que está trabajando, es escogido, hijo de él, hijo del Señor, y nomás simplemente está desobediente. Yo lo hice. Acuérdate de la proverbio. ¿Qué es? Los proverbios es versículo 23, ¿verdad? Donde dice que hay que enseñarle Proverbios capítulo 3 quizás, donde hay que enseñarle al Señor, a tus hijos, right? Y cuando son viejos, no se alejarán del Señor. En otras palabras, entre chicos, cuando les enseñamos como sus parientes los caminos del Señor, tratamos de poner un buen ejemplo a nuestros hijos. Y cuando son viejos, tenemos esos años de teenage years, ¿verdad? Cuando están casi locos, cuando salen a la casa y ya van volando y oh my God, empiezan a caminar caminos que nosotros no les enseñamos, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos que eso puede pasar, donde se alejan del Señor un tiempo, como el hijo pródigo, nos da el ejemplo, pero últimamente regresan cuando son viejos ya, quizás con un brazo y con un ojo, heridos y aprendiendo de la vida. Pero regresan, van a regresar, es lo que dice el proverbio. Y es muy importante que entendamos eso. So, se me está yendo ahorita
el proverbio, creo que es 23, capítulo 23 de Proverbios. Es muy, muy importante y nos da mucha esperanza ese capítulo porque nos enseña de la palabra de Dios, nos enseña y nos da esa esperanza que nuestros hijos van a ser salvos si están escogidos, y no sabemos eso, pero en tiempo se va a realizar todo eso. Ahí va a salir todo si son hijos de Dios, porque también hay unos que no lo hacen y nos duele, pero tenemos como parientes seguir orando por nuestros hijos. So, llegando para atrás a Jeremías 31, aquí miramos que cambió el pacto y el evangelismo ya no se tiene que ser, porque cada persona en el Nuevo Testamento tiene el Espíritu de Dios que nos va a guiar a toda verdad, como dice en el libro de Juan capítulo 14, ¿verdad? Ahí miramos que dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. So, hermanos, si tienes el Espíritu Santo como yo lo tengo, lo que le estoy enseñando aquí, estamos leyendo juntos aquí la palabra de Dios, te va a testificar que es verdad. Quizás no has escuchado esta palabra, pero es algo nuevo quizás, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante, hermanos y hermanas, que aprendemos de la Biblia, abrimos la Biblia, leemos la Biblia y aquí miramos y aprendemos de la pelea espiritual. Miramos en Jeremías donde cambió el pacto y escribió el Señor en los corazones y las mentes de sus hijos en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, sus leyes. O no, una de las dos cosas. Pero en evangelizar el mundo como los discípulos estaban mandados a hacer, era porque ellos estaban predicándoles a sus hermanos, los israelitas abajo del Testamento Viejo, que estaban esparciados por todo el mundo. Y acuérdense, en Ezequiel 37, empezando con versículo 15 hasta el fin del capítulo, ahí dice que iba a juntar las dos casas y tener un pastor. Pero antes de eso tenían que ir a predicarles y darles la advertencia que el fin del mundo de ellos iban a terminar en esa generación. Mateo 24, ¿verdad? Versículo 34. Cuando le da los señales del los últimos días de Israel, que terminó en el año 73 del primer siglo, cuando los romanos, Dios usó los romanos a destruir la ciudad de Jerusalén, el templo, lo destruyeron en 70 AD, en el primer año, en el primer siglo. Muy importante, quizás no han escuchado eso, pero se destruyó el templo igualmente como Jesús predicó en Mateo 24, capítulo 2. Miramos que ellos tenían que ir a predicarles a sus hermanos, los israelitas abajo del Testamento Viejo, para cumplir la palabra de Dios que iba a dar gracia y advertencia antes del fin del mundo. Pero el fin del mundo de ellos, no de nosotros. Nosotros estamos abajo del nuevo pacto. Apenas se hizo, murió en la cruz y empezó el nuevo pacto y en 40 años iba a destruirlo y terminarlo. No, hermano. El nuevo pacto sigue. Era el viejo pacto que estaba terminando Jesucristo cuando los romanos vinieron a Israel en el año 66, rodearon la ciudad como Lucas 21 dice que iba a pasar. La abominación que causa desolación, la destrucción del templo y la ciudad, eran por mano de los romanos. Y eso era profecía completa. Que Jesús les predicó, profetizó a los que estaban vivos en ese tiempo, diciendo que todas estas cosas no se van a cumplir hasta que, esta generación no se va a pasar o terminar hasta que todas estas cosas se cumplen. Y una de esas cosas fue la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad, que pasó en el año 70 de este siglo, el empezar de este siglo.
Ya pasó todo eso, hermanos y hermanas. Eso es porque el evangelismo todavía tenía que pasar cuando leemos el libro de Hechos, Gálatas, Efesios, todos los libros del Nuevo Testamento, donde están predicándoles, advirtiéndoles a sus hermanos, los israelitas, abajo del Testamento Viejo. Hey, hermanos, prepárense porque el Cristo va a venir para atrás. Nos ha prometido eso. Esas promesas, hermanos, no eran para nosotros, abajo del nuevo pacto. Las promesas del nuevo pacto y el fin del nuevo pacto está escrito y se hallan en Apocalipsis, empezando con capítulo 13. Hemos leído de la marca de la bestia. Todo eso todavía no ha pasado. Está en nuestro futuro. Porque ya miramos la tecnología y todo, donde se está avanzando, ya miramos que sí se puede marcar toda la gente. Eso no ha pasado todavía. Hay muchos también que están enseñando mal, engañando a la gente, diciendo que todo eso ya pasó. No, mitad del libro de Apocalipsis está cumplido, sí. El libro de los 6 sellos con las 7 trompetas era un juicio contra los israelitas abajo del covenante viejo. Sabemos eso. Las jarras del ira de Dios, que viene siendo Apocalipsis 16, ¿ok? Todavía no están derramadas, porque ese juicio está dado para el testamento y el pacto nuevo. Eso no ha pasado. La marca de la bestia no ha pasado. Eso es Apocalipsis capítulo 13 hasta el 20. Miramos eso, que todavía no se cumple eso. Eso está en nuestro futuro, en la gente, los cristianos del nuevo pacto. Miramos en Jeremías claramente 31-34 que cambió el pacto. Nosotros estamos abajo de ese nuevo pacto, ¿verdad? Las leyes van a estar escritas por mano de Dios en nuestras mentes y corazones por su mano, no nosotros. No se salva la gente ahorita. En el pacto 9 tú naces con el Espíritu Santo o no. Una de las dos cosas. Y sí, hay que ir a la iglesia para aprender de la Biblia. Aprender de Dios, sí se vale. Pero no que te vas a salvar y que te evangelizaste y yo salvé no. Testamento viejo, pacto viejo, sí. Pero se cumplió y aquí te leí en Jeremías 31, 34. Hay que leerlo otra vez. Y ahí nos dice que ya nadie va a decir, conoce el Señor. Todos me van a conocer. Y naturalmente todos son los que ha escogido el Señor. Porque también acerca de Romanos capítulo 9 a 11. Simplemente dice como trabajó con Faraón de Egipto. Hay unos que no están escogidos. Y yo no digo eso. La palabra de Dios lo dice. Y ahí Pablo dice en Romanos, pues ¿quién eres tú para contestarle al Señor? Que no es justo que escogiste unos y otros. No, todos estamos perdidos, todos somos pecaminosos. Simplemente el Señor ha escogido unos y los ha sacado del lodo. No es mi problema, hermano y hermana. Yo sé que unas veces es difícil para entender eso. Pero lea capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y ahí fíjense lo que dice la palabra de Dios. Que Él es. Nosotros somos el barro y Él, el que hace las tazas. Y si Él quiere ser un taza para destrucción o para gloria, es el derecho de Él. Él es Dios. Él manda. Nosotros no. No es el que dice Romanos 9:16. No es el que corre o el que desea ser salvo. Hace obras o corre o desea ser salvo. Es el Señor que tiene piedad. Simplemente si nos tiene piedad, nos ha escogido. Él a nacer nos pone el Espíritu Santo dentro de nuestro DNA y nacimos cristianos en el pacto nuevo, acuérdense. Y así es. Y no hay que pedir perdón por eso.
Si somos escogidos y hay que tener gozo por eso. Y como dice Pablo en Romanos 12, capítulo 1 y 2, ¿cómo debemos de ya vivir? Debemos de ofrecer nuestro cuerpo un sacrificio vivo. No hay que dejar el mundo, conformarnos al mundo, sino transformar nuestra mente con la palabra de Dios para entender y descubrir la voluntad perfecta del Señor en nuestras vidas. Hermanos y hermanos, es fácil. Dice que Él quiere que tenemos fe como un niño, como una niña. ¿Qué más fácil es eso? Simplemente leer la palabra de Dios, entenderla por el Espíritu Santo, saber que estamos escogidos. No hay que evangelizar, aprender del Señor, sí. Ser buen ejemplo, sí. Ser obras buenas, sí. Amar y quedarte casado con tu esposa, sí. Ser fiel a tu esposa, sí. Corregir y criar tus hijos en los caminos del Señor, sí. Trabajar duro en tu trabajo, sí. Y haciendo esas cosas, hermanos y hermanas, estamos haciendo la voluntad del Señor. Entendiendo la pelea espiritualmente que tenemos aquí en Lucas, brincando para atrás a Lucas capítulo 4, miramos simplemente que la segunda tentación que le puso Satanás a el Señor Jesucristo, ahí miramos realmente que Él es el Dios de este mundo, de las cosas del mundo, el deseo de la carne, de los ojos, el orgullo de la vida. Ay, que es fulano de tal, el vecino compró un carro nuevo, yo también. Oh, él compró una casota, yo también. No, hombre. Ay, qué juegos. Y la gente burlándose, Satanás burlándose de los hijitos de Dios. Hay todos metidos en el mundo. Y ahí tenemos una casota bien grande, un pago tremendo. Y ni podemos salir a una hamburguesa. Ahí estamos encerrados en nuestra casota, sin dinero. Ay, yo lo he vivido, hermano. Yo te digo eso de experiencia. Eso no es la vida cristiana. Teniendo mucho dinero y eso no es la vida cristiana. Acuérdense lo que dijo Jesús. Es más fácil que un cameo pase por el ojo de una aguja de un rico entrar al reino de Dios. Imagínate, el Señor, nuestro Dios, Jesucristo dijo eso. ¿Creemos eso o no, hermanos, hermanas? Son las palabras del Señor Jesucristo. Si tienes una Biblia donde tienen las palabras rojas, esas son palabras rojas. Es más fácil que un cameo pase por el ojo de una aguja de que un rico entre al reino de Dios. Es mucha presión, hermano. Y muchos estamos buscando las riquezas de este mundo. Te leí aquí en capítulo 4 de Lucas, versículos 5 a 8, donde Satanás dice que yo mando de la gloria, las riquezas, las cosas del humano en este mundo. Yo mando, dice Satanás. Jesucristo no dijo, ay, mentiroso, te voy a corregir aquí. No, él habló con la escritura. Está escrito, hermano. Está escrito, Satanás, enemigo, que a el Señor nomás servirá. Nadie más. Entonces esas palabras para nosotros hoy. Debemos de servirle al Señor, no al mundo. Ahí dice, Lucas 4, versículo 7. Si tú postrado me adoras, adorarás, todos serán tuyos. Notan, hermanos, hermanas, ábrense sus ojos espirituales, que los que pecan más en este mundo ganan más. Fíjense, hay que ser sabio, hermanos, hermanas. Hay que acercarnos al Señor. Mateo, donde dice Jesucristo, mira qué simple dice Mateo, donde
donde tiene las palabras del Señor Jesucristo. Acércase a aprender de Él. Es Mateo 11, empezando con versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya cuando tenemos esa paz del Señor, estamos aprendiendo de Él, estamos en la voluntad del Señor porque estamos aprendiendo de Él, estamos madurando como cristianos, nos da esa paz, nos da ese gozo. Estamos felices con el dinero que estamos ganando, el trabajo quizás que estamos trabajando. Nos puede cambiar y tener paz. Acuérdense los israelitas en el desierto, acuérdense cuando cayó la maná, el pan del cielo. Eso fue para el día siguiente. Jesús dijo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Danos a hoy nuestro pan de a hoy. Y ya estábamos nosotros escuchando la tele que hay inversiones y hay que ser ricos y tener mucho dinero para el retiro. Como dice la palabra de Dios, ¿quién te promesa que mañana vas a tener el día para vivir? Acuérdense de esa parábola del rico que destruyó, ¿verdad? El garage y puso uno más grande para tener todas sus cosas adentro. ¿Y qué pasó? Se murió el vato. No, esas son cosas del enemigo. Acuérdense lo que es la voluntad del enemigo en la palabra, en la vida de los cristianos. Otra vez está escrito en Juan capítulo 10, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad del diablo en nuestras vidas cristianos? ¿Qué es? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dice el Señor? Ay, son palabras rojas, hermanos y hermanas. Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo de nosotros a destruir, hurtar, a destruir, a robar, a destruir nuestros matrimonios, a destruir nuestros hijos, a quitarnos la vida. ¿Qué es? Nada bueno, hermano, hermana. Él nos odia. La pelea espiritual. Hay que entenderla. Hay que saber que estamos peleando. ¿Estamos luchando? Oh, no, yo nomás cada domingo voy, poncho mi tarjeta ahí con el Señor, doy unos 20, 40 bolas y yo estoy bien con el Señor. ¿Así piensas? Hay que arrepentirnos. Eso no es la vida cristiana. Jesucristo mismo dijo que debemos de ser la sal del mundo y la luz del mundo. Sal de la tierra, luz del mundo. Hay que hacer obras, la Biblia dice. Que la gente mira y, te fija, oh, wow, este no habla maldiciones, este es honesto, tiene amor al prójimo, Y mira para arriba y alaba al Señor por la vida que llevamos nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Apartándonos, huyendo del pecado, ¿verdad? Fornicación, pornografía, el internet. Muchos estamos encadenados con el internet. Pornografía, cochinada, homosexualidad, perversión en la tele. Ahí estamos como mensos abriendo la cabeza, que Satanás ponga y sirve toda la maldad y el pecado del mundo en nuestros cerebros. Ahí vamos a la iglesia el domingo. ¿Qué vida es eso, hermano y hermana? Hay que arrepentirnos de eso. No es eso la vida cristiana. El Señor dijo que Él quiere obediencia más de sacrificio, no que, estoy sacrificando un domingo y miércoles ir a la iglesia, yo canto y todo, el sacrificio que hago. Él quiere que mejor que nosotros obedezcan la palabra de Dios. No que estamos ahí de pastores y que cantantes y todo, y muy grande en la iglesia, hermano, y ¿qué? Si no obedecemos la palabra de Dios.
No amamos el mundo. No hay que amar el mundo, las cosas del diablo. Hay que entender la pelea espiritual en que todos estamos, hermanos y hermanas. Leímos Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. Leímos Juan capítulo 10, versículo 10, del ladrón nomás, de la voluntad de él en las vidas, en la vida de un cristiano. Nos quiere deshacer, destruir, robar. Nos odia, ¿verdad? Leímos en Jeremías 31, 34, donde el pacto está cambiado. Predicó, profetizó Dios que lo iba a cambiar, y ese pacto empezó con Jesucristo, la muerte, la crucificación de Cristo. Ahí es donde empezó el pacto nuevo. Y ese pacto, el cambio del viejo al nuevo, era el Espíritu Santo morando en nosotros, hermano y hermana. Sabemos, quizás esto es nuevo para ustedes. Los pastores no están enseñando esto. Por eso tenemos este canal en YouTube. Ya basta con la mentira en las iglesias. Y estoy hablando más o menos de las iglesias de Estados Unidos. Yo no he ido para Asia, por allá. Ojalá que están enseñando la palabra de Dios. Porque tú miraste, te estoy leyendo la palabra. No, estas no son palabras mías ni teología mía. Doctrina mía. Viene del Señor. Yo simplemente estoy leyendo y la estoy grabando en este video para hacer la voluntad del Señor. Si tienen preguntas, por favor, ahí tienen para dejar preguntas. Avísenme, mándenme un email, por favor, correo electrónico. Yo estoy aquí y este canal está puesto para ayudarles. A mí no me pagan para decir estas cosas. Yo tengo trabajo. Muy importante, a mí no me pagan para decir estas cosas, hermanos y hermanas. La pelea espiritual, te dejo con este versículo, en Efesios capítulo 6, aquí Pablo nos describe planamente la pelea espiritual. Efesios, libro de Efesios, capítulo 6, empezando con versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí nos está describiendo que hay movidas del diablo, del enemigo. Hay que estar vestidos con la armadura del Señor, ¿verdad? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Imagínate, hermanos, hermanas. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Que no luchamos contra sangre y carne, hermanos, hermanas. Hay que entender eso. Es una pelea espiritual. Y estamos involucrados todos los cristianos, hijos de Dios, que viven hoy. Pero la pelea es del Señor, ¿verdad? Hay que orar. Hay que huir del pecado, hay que pedirle perdón al Señor. Primero de Juan 1:9. Hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Hay que estar pegados al Señor en este tiempo, hermanos y hermanas. Hay que resistir la tentación del pecado. Nos quiere destruir el enemigo. Tienes un matrimonio con tu esposa fuerte, está bien, pero hay que guardarla, hay que cuidarla. No porque ya llegamos y ya tengo 20 años con el Señor y no, madre. Hay que saber que el enemigo somos nosotros también. Él quiere destruirnos. Muy importante. Pablo dijo eso, que cuidado con el que dice que está caminando bien. Cuídate.
que no vayas a tropezar. So, no hay que tener ese orgullo, pero esa confianza y fe en Dios que me va a proteger. Pero yo tengo que ser también como niño, como niña, hijo obediente, acercarme a Él. Tengo que ponerle a Él primero. Somos cristianos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, que mi reino no es de este mundo, y hay también, es otra movida de Satanás, en que nosotros pensamos que aquí está el reino y queremos las riquezas y todo, y no queremos sufrir, nada, todo bueno, puro dinero y gozo. Eso no es la vida cristiana. Viene el dinero y ¿qué viene? La droga, viene otra mujer, adulterio, pornografía, empieza el pecado con el dinero, porque la oportunidad se ofrece, porque tienes feria, ¿verdad? El Señor sabe lo que está haciendo. So, es muy, muy importante que entendamos que otra movida de Satanás es que estamos peleando una pelea espiritual y estamos todavía en la carne nosotros y nos está golpeando el enemigo. Estamos mirando cosas malas en la tele, abriendo nuestras mentes a películas malas, pecaminosas. ¿Qué estamos aprendiendo de las películas? Sino puro pecado que glorifique a Satanás. Acuérdense de Lucas capítulo 4. Tienes que adorarme, tienes que alabarme. Pues todas esas cosas del mundo son de Él. ¿Y crees que nos va a dar cosas justas, cosas buenas? Aunque vamos a aprender y aumentar nuestro camino con el Señor. No, el enemigo nos odia. Tenlo de seguro, hermano y hermana. Lo miramos aquí, seguimos en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestras lomas con la verdad. Describiendo aquí la armadura del Señor. ¿Ok? Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad la escuda de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Imagínate, nos está dando dardos de fuego. Y están cayendo, hermano y hermana. Ahorita las iglesias, canijo que está. Los pastores están comprados. Están nomás hablando de puro dinero y la historia de la Biblia. Pero en aplicación a nosotros tenemos que estar elementados espiritualmente. No nos da nada, tan puro engaño. Y que me den 100 y te va a dar 1000 el Señor. ¿Qué es eso? Eso no es palabra de Dios, no es la voluntad de Dios, no es la vida cristiana. Aprendiendo del Señor para tener y engrandecernos y madurar en la palabra de Dios y en el colegio de Dios. Ahí es donde está la vida, hermanos, hermanas. No nos puede engañar. Con el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y eso esperamos aquí en Instituto Bíblico de Gómez. Es lo que queremos para ustedes. Aquí estamos para servirles, para ayudarles. Acuérdense, a mí no me pagan para decir estas cosas. Muy importante que entienden eso. Pues por favor, mándame un comentario ahí, dime algo. Preguntas, algo que no entienden. Escríbenme, les contesto. Con amor del Señor. Mirando otra vez la pelea espiritual que está que nos enseña en Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, la tentación de Jesucristo, donde el diablo dice, mira, te doy todo esto porque es mío, pero ahí está el detalle, me tienes que servir, alabarme. No queremos eso para nosotros, hermanos, hermanas. El Señor, no es la voluntad del Señor en nuestras vidas, a servir al Satanás, al enemigo.
es a servirle a Dios, Él nomás. Tenemos el Espíritu Santo. Acuérdense, para los que dicen que no, hermano, no podemos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Y hay que acordarnos que por qué va a decir la palabra de Dios que podemos cuando no podemos. Aquí en Romanos capítulo 6 dice que podemos pelear contra el pecado y tenemos el poder por el Espíritu Santo para hacerlo. Pero hay que tenerlo en la mente, pero nunca leemos la Biblia. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Verdad? Porque vamos cada domingo y miércoles y el pastor nomás güere, que quiere poner una pader, un edificio nuevo y que hay que ponerle zacate y la gente pobre, hay todo hambriente de la palabra de Dios, espiritualmente no come. Y aquí estamos muriéndonos en la iglesia. Y ellos, buen dinero que ganan, no trabajan y ni enseñan la verdad. Eso es un problema para mí y al Señor. Odia eso. Tenlo de seguro, hermano y hermana. Romanos capítulo 6, hablando del pecado. Así también, versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que como ahí describe empezando el capítulo 6 de Romanos, la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo, como Él murió, nosotros también hay que pensar mentalmente que también murimos con Él. Eso es uno de los señales de bautismo. Caemos abajo del agua, viejo, y cuando salimos del agua, en el bautismo, salimos nueva vida. Ya están los pecados perdonados. Públicamente el bautismo es un señal de eso, y que ya estamos en una vida nueva. Ese es el señal del bautismo. Aquí dice, como Jesús murió, ya levántanse, ¿ves? Y viven para Dios, viven. Es lo que dice el versículo 11. Y mira lo que dice el versículo 12 de Romanos 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentas vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo de la ley, sino bajo la gracia. Aquí Pablo nos dice por el Espíritu Santo que no debemos de dejar el pecado enseñorearse y reinar sobre nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué se escribe estas cosas si no se puede cumplir? Te pregunto. Es que sí se puede cumplir. Pero eso es madurando en el camino del Señor. Es acercándonos más al Señor. Leyendo nosotros mismos la palabra de Dios para aprender y madurar en el knowledge del Señor. Haciendo esas cosas, caminando en el Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. Y podemos resistir tentación. Esa tentación que nos desvíe. Unas veces que no hay y las doy aquí y aquí estoy haciendo estos pecados, caigo. No, hermano, no quiere eso el Señor. Aquí nos está diciendo que podemos madurar. Hay que simplemente creer la palabra de Dios, hermanos. Y con eso termino este estudio en Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, que nos explica bien la pelea espiritual en que todos estamos. Espero que están bien. Mándanme, por favor, preguntas, comentarios, algo, hermanos y hermanas. También queremos saber que están escuchando y aprendiendo. Y las preguntas
se van a contestar. Y acuérdense, no hay que enojarnos. A mí no me pagan para decir estas cosas, hermanos, hermanas. Yo simplemente estoy dando la palabra de Dios, te la estoy leyendo, explicando. Y nomás hay una manera de entender. No como unos quizás pastores hoy en este tiempo, siervos de Satanás, que dicen que, la palabra de Dios no podemos entender y que en este versículo hay 3 contestaciones y hay que escoger cuál es la correcta. Ay, mamá, para con esa ignorancia, esa estupidez. La palabra de Dios nos explica. Tenemos el Espíritu Santo, como 1 de Corintios capítulo 1 dice, vamos a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nomás se puede entender los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo dije primero de Corintios capítulo 1. Sí, la revelación es 1 de Corintios capítulo 2, donde dice, donde dice, es 1 de Corintios capítulo 2, diciendo que nosotros hemos recibido, versículo 12, el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Verdad? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Explicándonos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12 a 16, que para entender la palabra de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo. Los que están en la carne no entienden. Con razón están como pastores, inventados pastores, enseñándonos mentira. Tantas mentiras hay ahorita en las iglesias. Ay, hermano. Muchos videos vamos a poner. Ayudarles a entender, leer la palabra y entender lo que es la verdad. Acuérdense las palabras del Señor Jesucristo. Conoceréis. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad los va a librar. Estamos cautivados con engaños falsos, en pecado, enseñanzas incorrectas y engañosas. Muchos de nosotros que somos hijos y hijas de Dios, hay que quebrar esas cadenas, conocer al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos va a revelar la verdad. Y por eso existimos aquí, el Instituto Bíblico Gómez, aquí localizados en Hemet, California. Aquí en el YouTube channel, mándanme sus preguntas, sus comentarios, algo, hermanos y hermanas. Aquí los amamos en el amor del Señor y esperamos que están bendecidos y que han aprendido algo en este video. Aquí, Jaime Gómez, despidiéndome de ustedes, hermanos y hermanas. Bendiciones.